Tiempo de entrevista en Radio Nacional. Alcanzamos en este punto la 1:15 de la tarde. A esta hora se quedan con mi compañero José Antonio Lagarra. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes de la medicina en Extremadura. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en la especialidad de cirugía oral y maxilofacial. Dirige CICOM, Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial, desde hace unos años, y es presidente de FEDICOM, la Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial. Es además profesor titular de la Facultad de Medicina de Badajoz, ha sido jefe del Servicio de Cirugía de Maxilofacial del Hospital Universitario, entonces Infanta Cristina, ahora universitario, y desde el pasado año preside SECOM, que es la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Fue Premio Nacional de Investigación del Dolor y autor de varios libros, tanto en formato clásico como en formato digital, acerca de la especialidad, y autor de El rostro enfermo y de Goya y las deformaciones dentofaciales, donde aúna su pasión por la pintura con su profesión como cirujano maxilofacial. Se formó en el Hospital de la Princesa en Madrid, ha sido asistente invitado de decenas de congresos de la especialidad. Como referente internacional en la especialidad, recibe anualmente a especialistas de otros 5 continentes que quieren formarse en estos tratamientos. Bueno, pues ya han adivinado que no estamos hablando de alguien cualquiera, sino de Florencio Monge Gil. Si le parece, doctor Monge, para empezar, buenas tardes. ¿Cómo está afectando esta pandemia a la salud bucodental de los españoles y, más concretamente, que es lo que nos interesa aquí en Radio Nacional de España, en Extremadura, de los extremeños en particular? Pues buenas tardes. La verdad es que la pandemia ha cambiado por completo todos los perfiles y todas las normas que existían hasta el momento. En temas de cirugía maxilofacial ha sido muy interesante, por ejemplo, porque durante la pandemia, durante el confinamiento de marzo a mayo, evidentemente ha habido menos accidentes de tráfico porque la movilidad ha sido menos, pero sin embargo ha aumentado el número de agresiones físicas y traumatismos faciales por agresiones físicas. Y también pues el tema del cáncer oral, la gente no quería ir por miedo a los hospitales o a los centros de salud, y a partir de julio ha habido una avalancha de cánceres, además cánceres muy avanzados. Y hay muchísimos puntos donde también ha cambiado el tema dental, y uno de ellos es que debido también a la pandemia, al confinamiento y todos esos aumentos de estrés, pues ha habido lo que se llama un incremento del bruxismo, el apretamiento de dientes, y eso conlleva a veces daño en los dientes y fracturas y otro tipo de problemas. El estrés, el dormir mal, todas estas cosas que seguramente a todos nos habrá pasado en estos días, en los del confinamiento igual un poco más, cuando mucha gente pensaba, pues ahora veremos a ver el doctor Monge y sus colegas cuando abran la clínica, igual no tan demasiado, ¿no? Y resulta que no, que están teniendo un trabajo, y ya me está contando usted que hay muchos campos en los que hay que trabajar y que además habrá que invitar a la gente a que no lo dejen, claro, porque se puede agravar alguna que otra patología. Sin duda, o sea, durante la pandemia, por ejemplo, ha aumentado mucho y sigue habiendo mucho estrés. El estrés siempre conlleva la primera musculatura que se excita o de alguna manera se tensa, la musculatura facial, y eso conlleva lo que se llama bruxismo. El bruxismo hace que se aprieten mucho los dientes. Si los dientes no están en muy buena salud, se rompen, pero si están en buena salud, transmiten ese mismo estrés y esa misma fuerza y esa misma tensión a la musculatura, dando problemas musculares, contracturas musculares faciales, y sobre todo lo más grave, pueden conllevar también problemas de la articulación temporomandibular, y en algunas ocasiones esos problemas de articulación temporomandibular pues hay que operarlos, hay que hacer algún tipo de cirugía. La salud bucodental, la salud maxilofacial es una cosa que sigue su curso en el confinamiento. Esta pandemia no aporta nada nuevo o nada bueno a nuestra patología, y evidentemente hay patologías que incluso ven incrementada su gravedad debido al aislamiento, a la tensión muscular y a todo este tipo de problemas. Van a decir que somos unos pijos, la verdad, yo me lo temo, ¿no? Pero la idea de esta entrevista surgía a raíz de un artículo de una colega suya en el New York Times, y ella hablaba de que se ha encontrado con una especie de epidemia, decía ella, de dientes rotos. Es decir, todo esto viene precisamente por el bruxismo, ¿no? Precisamente yo leí el artículo original hace como 2 o 3 días, y es curioso, marca muy bien lo que se está viendo en muchas consultas de todo el mundo y en muchas consultas de España. Nosotros desde la SECOM ya en mayo advertimos de este tipo de problemas, o sea, que la gente, por los motivos todos conocidos, la angustia, el miedo, la tensión, problemas laborales, problemas familiares, de alguna manera duerme peor. El bruxismo, no hay que olvidarlo, es una patología del sueño, es una patología por dormir mal, y eso conlleva pues un aumento de la fuerza. Obviamente la dentina de los dientes no es, de alguna manera, no tiene una capacidad infinita
Entonces, cuando diente contra diente aumenta la fuerza y aumenta la tensión, pues evidentemente hay algunos de ellos que evidentemente se rompen. Y el gran problema de dientes que se rompen es que en la mayoría de los casos es muy difícil hacer una buena restauración y hay que acudir al tema de los implantes. No sabe usted la cantidad de problemas que estamos teniendo pues prácticamente desde junio y julio. O sea, que lo que es la atención médica de la cirugía maxilofacial y de la odontología quizás se ha incrementado. Y habría que señalar, por aquello de muchos que nos estén escuchando, sobre todo las personas más mayores, que puedan tener algún miedo desde su casa, que si acaso tenemos que aprender algo de esta pandemia, es que los lugares que guardan mejor las medidas de seguridad y tal, tienen que ser las clínicas, ¿no? Entre ellas, evidentemente, las clínicas que trabajan con la boca, donde ustedes precisamente son los más expuestos. Es decir, hay otros cirujanos que se ponen guantes o tal, pero ustedes realmente son los más expuestos a esta pandemia, ¿no? Pues mire, precisamente cuando empieza todo esto y empezamos a recibir las noticias en febrero, en China, en concreto, las primeras especialidades que se contagian son los cirujanos maxilofaciales, los oftalmólogos y los otorrinolaringólogos. Obviamente, porque sin saber de dónde provenía y cómo se transmitía, pues eran los que de forma rutinaria hacían exámenes del ojo muy cerca, de la boca o de la garganta. Entonces, nosotros lo primero que aprendimos es que los sitios más seguros donde hay que aportarle al paciente todo este tipo de temas son sin duda las clínicas dentales, las clínicas de cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de clínica. Obviamente, la población en general ha tendido a pensar que tenía muchas más posibilidades de contagio si visitaba un centro hospitalario, si visitaba algún tipo de centro clínico, algún tipo de centro dental. Yo le aseguro que las noticias que yo tengo, no solamente de nuestro centro, sino de otros centros que yo conozco, es que se han incrementado por 10 las medidas de seguridad con vista primero al paciente y también a los trabajadores de ese tipo de centros sanitarios. He citado de pasada, ¿no?, en su presentación, su afición a los viajes, a la literatura. Nos queda prácticamente un minuto solamente, pero bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Se aburrirá usted mucho ahora? Quiero decir, podrá leer más, pero no puede viajar tanto, ¿no? ¿O sí? No puedo viajar tanto, lo cual quiere decir que la pandemia me ha regalado tiempo, y ese tiempo lo estoy aprovechando en muchísimos proyectos. Todos tienen que ver con mi profesión, pero digamos que estoy trabajando en otro tipo de cosas que no es estrictamente sanitario. Estamos preparando, por ejemplo, una aplicación, y hoy en concreto tengo una entrevista con alguien del Museo del Prado, una aplicación para operar virtualmente determinado tipo de cuadros que tienen deformidades faciales, y mediante un tipo de gafa o algún tipo de elemento móvil, teléfono móvil, pues vamos a ver inmediatamente cómo quedarían estas caras después de pasar por el cirujano maxilofacial. Y alguna otra cosa que estoy preparando también. Yo estudio antropología por la Universidad de Distancia y estamos preparando también un proyecto que es la evolución humana por la cara. Quiere decir, la evolución humana para una obra de difusión, una obra de divulgación, para que la gente entienda qué es lo que nos está pasando a los humanos desde hace 7 millones de años, pero a través de los cambios que vamos sufriendo en la cara. Florencio Monge Gil, uno de los grandes de nuestra medicina en Extremadura, un gran embajador de esta región por todo el mundo y que hoy ha sido protagonista en la entrevista aquí en Radio Nacional de España. Muchas gracias y hablaremos más veces, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos a todos sus oyentes. Gracias.